Vamos a abrir nuestra Biblia en Esdras, capítulo 3. ¿Viene con hambre esta noche? ¿Pero de cuál? Vamos a abrir en Esdras, capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 8. ¿Están ahí? Dice el versículo 8: en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Versículo 9 dice: Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, diciendo: porque Él es bueno, y para siempre su misericordia sobre Israel. Padre, te damos gracias, papá, esta noche. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu presencia, papá, en este lugar. Que seas tú moviéndote, papá, en medio de nosotros. Que sea tu palabra, Señor, estableciéndose, papá, en este lugar, en cada corazón de tus hijos. Y que me permitas extraer, papá, lo que hay en tu corazón, Señor, para esta noche. Que mi boca sea su instrumento tuyo, papá. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. ¿Se acuerdan qué serie estamos viendo? Ahora se nos fue a producción poner la imagen. Recuerdo un poquito lo que vimos la clase pasada, que la construcción es el arte de edificar, y el edificar es el proceso de tomar varias partes. ¿Y qué hacen con esas partes? Unirlas para darle una funcionalidad y la forma que se requiere. Así es nuestra vida en Cristo. Dios empieza a tomar los pedazos de nuestra vida y los empieza a agrupar para darnos la función y propulsarnos a ese llamado que tenemos como su hijo. Porque tú estás aquí, tienes un llamado. Y tú estás aquí, tienes un llamado. Si estás aquí, tienes propósito para tu vida. Dios te creó con un propósito. A veces vamos caminando y Dios, como te digo, cuando empieza a armar el rompecabezas, usábamos esa analogía del rompecabezas, cuando Dios empieza ahora sí a unir las piezas, cuando para ti era que estaban todas en desorden, y Dios empieza a tomarlas y a darle sentido a cada pieza que puso en tu vida, empiezas a encontrar para qué estás aquí. ¿Cuántos ya conocen para qué están aquí? Que sea por fe, hermano, dígalo. Amén, amén. Esta noche continuamos y vimos las etapas. Vimos la clase pasada, alcanzamos a ver 2 etapas de la construcción. Uno era escuchar la voz de papá. ¿Qué tan importante es escuchar la voz de Dios? De moverme en base a su voz, no en base a lo que creo, no en base a lo que pienso, sino movernos en base a la palabra de Dios. Qué tan importante, iglesia, es movernos en la voz de Dios. Y ciertamente el escuchar su voz es esa imagen de ese plano de lo que Dios tiene para tu vida. Es ese plano de la construcción de lo que Dios va a preparar y tiene preparado para ti. Y como la construcción poco a poco empiezan a limpiar, empiezan a poner cimientos y empiezan a levantar
los muros que van a sostener toda la construcción empiezan a levantar y a poner los cuartos, los pisos, cada nivel que se va construyendo. Y así Dios, conforme vamos avanzando, Dios va añadiendo para esa construcción. Pero escuchar su voz es esa imagen que tenemos de lo que Dios va a hacer con nuestras vidas. Martín, ¿le bajas un poquito al máster? Y la segunda parte era caminar en fe. No solamente nos debe de bastar en escuchar su voz, debemos de caminar en fe. Porque créeme que cuando Dios te declara algo, no es que ya sea, sino que ya va a ser, que es una palabra que se va a cumplir. Pero necesitamos tener fe para activarnos y caminar en pos de aquello que Dios ha declarado sobre nuestras vidas. Así como rápido es, yo recuerdo cuando nuestra niña dijeron sí, nosotros nos activamos, creímos, y no pasó luego pasaron años, pero que Dios cumplió, Dios cumplió. Que papá es fiel, papá es fiel. Una vez ya puesto lo que vimos la semana pasada, quiero entrar a lo que tiene Dios hoy preparado para nosotros. Si se fijan en los textos que leímos, para darle un poquito de contexto a la historia, es la parte donde vienen los primeros que salieron del cautiverio. Si saben, si conocen, va, que el pueblo de Israel fue llevado en cautiverio a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Y ahí sabemos que toda la historia muy conocida de Daniel, de sus amigos. ¿Quién sabe quiénes son sus amigos? Poco. Yo creo que nomás los maestros, ¿verdad? Y sabemos que agarraron a los príncipes, a lo de cierta jerarquía del pueblo de Israel. Pero esa historia se centra cuando ya salieron de ese cautiverio y vuelven a ser llamados para volver otra vez a Jerusalén. Entre Esdras, Nehemías, Jeremías, creo que Esther, es donde se centra toda esta historia, donde Dios empieza a traer otra vez del cautiverio al pueblo de Israel y empieza a levantar otra vez la obra de la casa de Jehová. Sabemos que Nehemías habla de los muros, de las murallas, pero algo no curioso, algo importante o que es importante resaltar es que lo primero que Dios, al querer volver a traer al pueblo de Israel de su cautiverio, lo primero que levanta no son las murallas. Sí era importante levantar las murallas, pero lo primero que levanta Dios es a un pueblo, a una nación que vuelva a levantar la casa de Jehová. No fueron las murallas primero, fue la casa de Dios, el templo donde se iba a establecer la presencia de papá. Y eso nos debe declarar algo claro en nuestras vidas, que sí es bueno escuchar su voz, sí es bueno creerle, pero lo más importante es que su presencia vaya en medio de nosotros. Que lo primero, antes de levantar una obra, asegúrate que la presencia de papá vaya en medio de tu vida. Si vemos los versículos que leímos, sabemos que dice que Dios le habló, soltó una palabra. Y si lees Esdras 1, bueno, entonces empiezas desde Esdras 1, donde Dios levanta y suelta la palabra, donde levanta a un rey para que les digas que levante la obra de Dios y todo, y habla a todos los que eran del pueblo de Jerusalén. Y esta parte de levantar primero la casa de Dios es para que en tu vida lo primero que esté sea la presencia de papá. Recordemos que antes de Cristo Dios establecía en un lugar, pero una vez que vino Cristo se vino a abrir esa apertura, porque sabemos que somos nosotros ese recipiente, ¿no? Somos esos vasos, somos ese templo del Espíritu de Dios donde puede morar, puede establecerse. Entonces lo primero que debes levantar en tu vida, lo que quieres levantar, es tu relación con papá. Asegurarte que la presencia de papá vaya en medio de ti. ¿Cuántos tienen la presencia de Dios? Oh, vamos, créelo, iglesia, créelo. ¿Cuántos tienen la presencia de Dios? Vamos con gozo, porque si yo supiera que estuviera la presencia de Dios conmigo, yo gritaría así: amén, Señor. Y apenas dijeron como, amén, amén. Entonces, elementos, etapas de la construcción es asegurarme que la presencia de Dios va conmigo. Asegúrate que la presencia de Dios vaya.
No vayas si la presencia de Dios no va contigo. Algo que caracterizó al pueblo de Israel una vez que salieron de Egipto, que la presencia de Dios iba. Y si la presencia de Dios iba, no importaba si el ejército que iban a enfrentar era mayor, no importaba si la situación, si no habría camino, sabían que si la presencia de Dios iba en medio de ellos, tenían garantizada la victoria. Aun cuando lugares estaban cerrados, sabían que cuando la presencia de Dios está, ese lugar se podía abrir. Entonces lo primero que Dios quiere impulsar y levantar es que se levante la casa de Dios, que se levante otra vez esa casa. Y si lees un poquito de Esdras capítulo 3 más adelante, podrás ver que aquellos que eran todavía de la casa anterior que había salido de Salomón, tal vez lloraban porque reconocían la casa en lo material de lo que había sido la grandeza de esa casa. Pero sabemos que Ageo nos dice y nos habla, porque también está en el contexto de este tiempo que estamos hablando en Esdras, que sabía que la segunda casa iba a ser mayor la gloria que la primera. Porque no se trata de materiales, iglesia, se trata de la presencia de Dios. No se trata de que si hay sillas cómodas, si hay buenos instrumentos o no. No dije grupo de alabanza, dije instrumentos, Lo más importante es que la gloria de Dios esté en medio de aquí. Porque si la presencia de Dios se establece, sabemos que la gloria de Dios va a manifestar y va a pasar y a suceder milagros, cosas grandes en medio de nosotros. Y va a haber victoria en medio de nuestras vidas. Entonces sabemos que eran traídos del cautiverio, y en esa parte que fueron traídos del cautiverio, si lees un poquito de Esdras, vas a encontrarte que ellos tenían miedo del pueblo, de los pueblos de alrededor, porque tal vez se sentían indefensos. No tenemos las murallas, no tenemos la casa de Dios, y lo que sabían los demás pueblos era que si se edificaba la casa de Dios y la presencia de Dios estaba en medio de ellos, sabían que algo grande iba a pasar en medio de esa nación. Sabía que algo grande iba a pasar en medio de ellos, y que si le querían hacer frente no iban a poder. No dice su palabra, si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Si Él está conmigo, sé que tengo garantizado cada recurso, cada suministro de cada material que voy a necesitar para mi vida. Si quieres construir en grande, que la presencia de Dios vaya. Si quieres construir en grande, que la presencia de Dios vaya en medio de tu vida. Y ya tuvimos una serie de origen donde hablábamos de leer la palabra de Dios, de la oración y toda esa parte que me lleva a tener una relación con papá, porque todo se basa en relación con Dios. Dile al que tienes al lado, todo se basa en relación con Dios. Porque el que levantara en la casa era para que otra vez el pueblo de Israel tuviera un lugar donde encontrarse con papá. Porque estamos hablando que estamos situados en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento se establecía la presencia de Dios, ya sea en el arca, en el tabernáculo, o en este tiempo que fue de Salomón, en la casa que le habían levantado para Dios. Y Dios sabía que tenían que levantar una casa de adoración para Dios, para que la presencia de Dios estuviera ahí, y el pueblo de Israel estuviera confiado que la presencia de Dios estaba en medio de su pueblo. Tienes que levantar un altar, iglesia. Tienes que levantar altares. Tienes que levantar altares. Y sabemos que altar es ese tiempo de comunión con papá, ese tiempo de relación con papá. ¿Qué tan importante es la relación con Dios? Que sabemos que fuera de Él, lo imposible se va a quedar en imposible. Pero si está Él, lo imposible puede ser posible en medio de nuestras vidas. Créeme que yo creo que los pueblos que oyeron que estaban edificando otra vez la casa de Dios temblaron, porque les trajo esos recuerdos de cuando Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto. Trajo esos recuerdos cuando entraron a la tierra de Canaán y destruyeron a todos esos pueblos que eran grandes, tenían construcciones enormes, murallas hasta lo más alto, pero sabían que si la presencia de Dios estaba con ellos, iba a ser un pueblo que no lo podrían detener. Si tú supieras que la presencia va en medio de ti, nada te va a poder detener. Si valoraras que la presencia de Dios fuera en medio de tu vida, sabrías que no tendrías obstáculo que te frenara. Entonces, lo primero que debes de establecer en tu vida cuando vas a levantar algo, sea en lo personal, sea en un proyecto, sea en un sueño, sea en una carrera que quieras tomar, en tu trabajo, cada proyecto que tengas, asegúrate que la presencia de Dios vaya en medio de tu vida. Porque si está la presencia de Dios, créeme, tienes garantizado que vas a empezar y vas a terminar. Y como hemos leído y hemos establecido en clases pasadas, que Dios no nos va a soltar hasta hacer lo que ha dicho sobre nosotros. Pero tenemos que asegurarnos
que esté en medio de nuestras vidas. Dile al que tienes al lado, tienes que asegurarte que papá esté en medio de tu vida. Vamos, díselo fuerte para que te escuche y retumbe en su corazón y en sus oídos. Asegúrate que la presencia de Dios vaya en medio de tu vida. Mi relación con papá determina mi adoración a Él. ¿Y por qué entro en este punto? Establecimos que tu presencia es esa base de relación. Y la relación me determina la adoración que yo tengo a Él. Si pie a los versículos que leímos, nos dimos cuenta que cuando iban a poner los muros, la base, los cimientos, lo primero que se hizo, se ordenó también fue que adoraran a Dios. Y no puedes adorar si no tienes relación con papá. No puedes adorarle a Él porque la adoración es declarar las grandezas en primer plano de lo que es Dios. Pues encontramos cantos que dice grande, a ver, tócale, grande y fuerte. No, ¿qué onda de frente? Viste lento. Y los primeros pasos de adoración es cuando exalta lo que tú conoces, la naturaleza de papá. Te puedes encontrar aquel que dice Rey de Gloria. Te puedes encontrar que hay adoraciones que dice cuán grande es Él. Y la adoración es parte de la relación papá con papá, porque cuando yo lo conozco, cuando yo conozco de Él, puedo exaltarlo, puedo adorarle. Créeme que el enemigo le tiembla cuando ve una iglesia que adora. Créeme que el enemigo no se atreve a acercarse a un lugar donde en esa casa se levanta adoración, porque sabe que es una persona que está conectada con Dios y la presencia de Dios está en medio de su vida. Dile al que tienes al lado, tienes que adorar. Y lo primero que te puse es esa parte que de la adoración es lo que yo conozco de Él. ¿Qué tanto duras adorando a Dios? Me determina la relación que tienes con papá. ¿Qué tanto le puedes adorar? Significa qué tanto lo conoces a Él, qué tanto has pasado con Él. ¿Cuántos adoran 5 minutos? No levante su mano, no se queme. La oración, ¿cuánto oras a Dios? Está relacionado con tu relación con papá. Tal vez tú dices, no, yo puedo orar horas, pero pidiéndole. Pero ¿cuántos pueden orar alabando y dándole gracias a Él? Declarando las grandezas. No lo puedes hacer, iglesia, si no tienes relación con Él. ¿Qué tan importante es nuestra relación con Dios cuando construimos? Porque si la adoración es lo que conozco de Él, es lo que has vivido de Dios en medio de tu vida. Yo te puedo decir un Dios proveedor, de un Dios cuando en lo natural era imposible, Dios pudo hacer lo posible en medio de mí. Yo puedo conocer un Dios que me abre puertas, que me bendice grandemente. Te puedo conocer, declarar de un Dios que aun cuando no lo conocía, Él me sanó porque me amó. Pero es lo que y te puedo seguir contando de lo que yo conozco de mi Dios, y en esa manera yo le puedo adorar porque conozco de Él. Y qué tan importante es adorarle en medio de mi construcción, porque cuando yo le adoro empiezo a declarar la grandeza de mi Dios en medio de mi vida. Y puedo confiar que aun cuando vea cosas difíciles, puedo decir que Dios puede cambiar la atmósfera de un lugar y hacer que las cosas sucedan en base a que tengo una relación con papá y conozco quién es mi Dios. Pero la adoración va un poquito más allá de conocer los atributos de Dios. Una parte sí es conocer los atributos de Dios, pero otra parte me lleva más allá de la adoración. Porque la adoración, créeme que es ese medio a través del cual expresamos el amor que le tenemos a Él. La adoración es ese medio, iglesia, el amor que le tenemos a papá. ¿Cuántos, aquellos que son chicos, no tienen novia, tápense sus oídos? Nada, no se crean. ¿Cuántos piropos les decías a aquellos que son casados, que ya se van a casar? A la que era tu novia. Hombre,
soltabas y tenías para decirle, porque había amor. Había amor, fluía. Y créeme que la adoración es esa parte, vaya, donde le expreso el amor a papá, pero también donde le expreso mi honor. La adoración también es ese medio, iglesia, donde puedo darle honor a mi papá. La adoración también puede ser ese medio a través del cual obedezco a papá. Y me puede decir, Pedro, ¿qué tiene que ver todo esto con la construcción? Porque si hay todos estos elementos esenciales en lo que vamos a construir, garantizamos que lo que empiece lo voy a terminar. Y que no va a faltar y no va a escasear, sino que va a sobreabundar en medio de nosotros. Porque debe de haber adoración en medio de lo que hagamos. Debe de haber adoración en cada cosa que emprendamos. Que antes de empezarlo pueda exaltar a mi Dios, pueda levantar mi alabanza a papá y decirle, Señor. Porque si recuerdan cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, yo le digo, ciertamente al final va a ser esta señal, que me vas a adorar en aquel monte. Pero ese le habló a un pueblo, a una nación que estaba en esclavitud, que no conocía de la relación de papá. Pero aquí ya estamos hablando de alguien que ya había pasado tiempo con papá, que ya tenía tiempo con él, que tenía una relación estrecha con papá. En ese tiempo ese pueblo de Israel no tenía esa relación. Le dijo, me vas a conocer y vas a ver mis obras, y en base a mis obras vas a llegar a ese monte y me vas a adorar. Pero este pueblo ya conocía las obras, ya conocía quién era su Dios, y sabía que tenía que adorar aun cuando las cosas no las viera. Muchos nos detenemos y nos frenamos en nuestro servicio, papá, cuando vemos que las cosas no van en bien o en viento en popa en lo que estamos haciendo. Pasa una circunstancia difícil, frenas tu adoración. Vives una crisis en tu vida, frena la alabanza, papá. Y estamos hablando que la adoración es esa parte de mi servicio, es esa parte de dar un sacrificio a papá. Me pasa algo y ya no quiero servir. Cuando la adoración no se debe de frenar, iglesia. Pasa algo en nuestras vidas y nos detenemos, nos paramos. Cuando estamos adorando, créeme que cuando vives crisis adoras más, te gozas más. Porque mientras adoras estás declarando lo que es Dios para ti. Porque mientras adoras estás declarando lo que es papá para tu vida. Y algo especial, la iglesia, le estás diciendo a tus enemigos, sé quién es mi Dios. Pero solamente lo puede hacer alguien que se acerca. Porque si no se acerca, créeme que la crisis, la situación difícil te va a despellejar, te va a descuartizar. Cuando la situación está difícil y estás lejos de papá, créeme que esa situación te va a hacer añicos. Pero cuando tú estás con Dios, cuando tú estás cerca de papá, y aun cuando lo que estás emprendiendo lo ves que es bien grande, te acuerdas de lo grande que es tu Dios y empiezas a exaltar más a Dios que a tu problema. Empiezas a exaltar más a Dios que aquello que ibas a emprender, porque sabes que Dios es más grande. Aun cuando te enfrentas a una situación difícil, le dices, no, mi Dios es todopoderoso. Pero es en base a lo que conoces de papá, de esa relación, de eso que yo puedo adorarle a Él. Créeme que cuando te vives en adoración a papá, no importa por dónde estés, sabes que siempre vas a salir victorioso. Por eso ves a David que aún en sus situaciones más difíciles adoraba, y vemos varios salmos que cuando estaban más aprietos, cuando su vida estaba en peligro, cuando sabía y no sabía en lo natural si al día siguiente iba a vivir, él seguía adorando a papá. Su adoración no se frenaba, iglesia, porque sabía, como lo dijimos anteriormente, que lo más importante cuando vas a emprender algo es que la presencia de Dios esté ahí. Pero no me debo de detener solamente con que la presencia de papá está ahí. Debo expresarle mi amor a Él, debo expresarle mi obediencia a Él, debo expresarle ese honor, ese reconocimiento de decirle, tú eres mayor que todo lo que voy a enfrentar. ¿Cuántas cosas has frenado, iglesia?
por declarar que tu problema es mayor que tú? ¿Cuántas cosas has detenido por declarar que la situación sí es bien difícil? ¿Cuántos dicen amén? Arrepiéntanse ahorita. ¿Verdad, iglesia? Que estamos enfermos. Ay, sí, es que me siento bien mal. ¿Cuántos de los que se han enfermado y se van a pasar una situación difícil adoran a Dios, ponen alabanzas y exaltan a papá? Lo primero es preocuparte, angustiarte, decir cómo le voy a hacer, cómo voy a pasar esto, cómo voy a sanar, cómo eso, cómo lo otro. No tengo para la consulta, no tengo para ese problema, no tengo para esa situación. Bueno, lo primero que debemos de hacer, iglesia, es adorar a papá. Cuando vivimos lo del COVID, ya se los he contado otras veces, pero encaja en esta parte. Sí, en cierto momento se frenó la adoración, pero escuché su voz. Y una vez que escuché su voz dije, no, tengo que obedecer a papá, porque lo conozco, sé quién es mi Dios, sé quién está conmigo, sé quién me respalda, sé quién está en medio de mí. Dije, no me puedo frenar, no me puedo frenar. Agarré como loco, puse la tele, puse alabanza y adoración, y estaba en medio de la sala levantando mis manos, derramándome delante de la presencia de papá. Créeme que antes de eso sí había preocupación, pensaba en cada situación, escuchaba, se abría el Facebook y decía, hombre, murieron tantas personas, mira, murió luego conocido se enfermó tal cual, está bien grave. Y decía, y veía tantos problemas que no pensaba en adorar, no pensaba en buscar de Dios. Pero cuando recordé, Dios me habló y prácticamente con esas palabras como que me zarandeó. Y no está Mireya, no, me zarandeó y dije, Dios, me volvió en sí. Dije, tengo que otra vez adorar a mi Dios. Tengo que levantarme, aunque me sienta mal, me sienta débil. Mi alabanza no se debe de frenar a papá. Y una vez que empecé a adorar, vino una paz en mi corazón, vino una tranquilidad, porque yo empecé a declarar lo que era mi Dios. Y le dije a la enfermedad, esto es mi Dios, esto es mi papá, esto es lo que quien está conmigo, y tú no eres mayor que él, y no me vas a frenar, no me vas a detener. Y créeme que ha habido sueños en tu vida que te han frenado por declarar las cosas que son mayores que tú. Y en la Biblia te puedes encontrar muchas historias donde puedes ver que un pueblo dijo, no, sí es mucho, muy grande aquello que Dios nos quiere dar, y no, mejor me quedo hasta aquí. Y tal vez muchos nos encontramos en esa situación como ese pueblo, o como esos 10 que fueron y espiaron y dijeron, ¿sabes qué? Si es mayor, no puedo entrar a esa tierra. Cuando Dios ha declarado grandeza sobre tu vida, ha declarado grandes promesas, ha declarado palabras sobre tu corazón, y tú has dicho, ¿sabes qué? Esa palabra es imposible de alcanzar. Cuando Dios ha declarado sobre tu vida que lo vas a hacer. Pero es tiempo, iglesia, que adores, porque mientras adoras, declaras y tienes una relación con papá y crees lo que estás declarando. Yo por eso cuando estamos aquí digo, haz esta declaración, no te digo leas esas letras, es una declaración para tu vida. No sé cuántos tenemos que cambiar el chip, o que Dios nos haga un coco wash, nos lave el cerebro y nos vuelva a poner otra vez en la situación y nos plante en el lugar correcto. Y como sea, como este pueblo, que nos saque de ese cautiverio que también estamos viviendo. Porque aún en medio estamos, muchos se encuentran en el cautiverio, no salen, no pueden, dicen, hasta aquí siento que todo me está ahorcando. Cuando lo único que tienes que hacer otra vez es volver al inicio. Decirle, papá, te invito a que estés en medio de mi vida, y empezar a adorar y empezar a exaltar a papá. La adoración no solamente es canto, iglesia. La adoración es su servicio. ¿Por qué has frenado tu servicio? Dirás, yo soy nuevo, ¿qué puedo hacer? Créeme que puedes hacer tantas cosas en este lugar. Pero dices, no puedo esto, lo otro, mi tiempo no me alcanza. Pero aquel que conoce a Dios y adora a Dios sabe que el tiempo se va a abrir. Tal vez terminarás no fatigado, sino así como que ya no siento que pueda mover una pierna, pero un gozo lleno en tu corazón de decir, ¿sabes qué? Dios hizo algo. Porque estás viviendo para lo que fuiste hecho. Si entendieras eso, iglesia, que cuando tú empiezas a tener esa relación con papá, y Dios declara sobre tu vida y te declara ese plan, ese llamado, dice, Señor, me encuentro donde tengo que estar.
Y aun cuando digo que en lo natural las fuerzas se acaben o se agoten, terminas con un gozo en tu corazón, diciendo: estoy haciendo para lo que fui creado. Que no se frene tu alabanza, iglesia. Que no se frene tu adoración a papá. ¿Quieres adorar más? Agarra la Biblia, empieza a buscar más de Él, y créeme que Dios va a empezar a añadir a tu corazón, y en esa medida lo vas a poder adorar más. Vamos a ponernos de pie. Las próximas etapas las vemos hasta el final de esta serie, porque vamos a aprender ciertos temas que Dios quiere moverse. Pero quiero que se quede grabado eso en tu corazón, esas etapas que hemos visto: el escuchar su voz, el caminar en fe, de asegurarme que su presencia esté en medio de mi vida y de alabarlo más. Si te dijera cuánto has adorado a Dios en estos últimos 3 días después del domingo, ¿cuánto me podrías decir que lo has alabado? 5 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Y queremos que lo que Dios puso empiece a crecer. Midamos el nivel, iglesia, de lo que estamos haciendo en relación con papá. ¿Cuánto de estos últimos 3 días has leído la palabra? ¿Has estado en lectura, orando? No cuenta el martes, porque pues el martes, digo, ya sabemos si lo hacemos, tal vez mucho lo hacemos ya por, ¿cómo se llama? Bueno, compromiso sonó muy rudo, pero costumbre sonó más suave. ¿Ven las diferentes versiones? Pero cuando no hay algo estipulado, que digas: papá, hoy quiero buscar más de ti, hoy quiero buscar más de ti, a eso Dios nos está invitando, iglesia. A eso Dios nos está invitando. Que no sea una costumbre buscarlo, porque a veces hasta los domingos, y tal vez puede ser los miércoles, bueno, los miércoles no tanto, pero los domingos suena más costumbre decir: sí, los domingos sé que tengo que ir a la iglesia. Pero búscalo más en tu casa, en tus tiempos. Decirles: Dios, voy a apartar en medio de este tiempo esto para ti. Bueno, escuchaba una prédica de Padre Rubén, y con esto cierro. Y decía: ¿cuántos quieren que Dios se mueva en medio de su vida? Todos: sí, amén, amén. Pero ¿cuántos podrían cambiar su actitud y decir esta noche: ¿sabes qué? Voy a pedir un día de vacaciones para buscarlo solamente a Él. Pedimos día de vacaciones para ir de paseo, salir, pasar con la familia. Pero ¿por qué no si voy a tomar un día de vacaciones para buscar encontrarme con Él? Decía: ¿cuántos se atreverían en su trabajo a decir: jefe, hoy voy a faltar porque voy a estar con Dios, y rebájamelo si quieres? ¿Cuántos de esta noche podamos encontrar de ese calibre? Decir: ¿sabes qué, jefe? Me voy a tomar X día, no importa si me lo rebajas, si me lo quieres dar, no, este día lo quiero para Dios. Pero ¿cuántos en sus necesidades hablan con el jefe, hasta le suplican: jefe, dame chance, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, dame oportunidad de faltar este tiempo? No estoy diciendo que lo hagan, pero quiero que vean lo que significa buscar a papá. Es un sacrificio, iglesia, que te cueste esa parte. Te sacrificas: ¿sabes qué? Tengo este tiempo para hacer esto, pero se lo quiero dedicar a Dios, lo voy a hacer para Dios. Porque si supieras que si Dios está en medio de tu vida, lo alto y lo grande que vas a llegar. Pero alguien que adora a Dios no lo hace por donde va a llegar, lo hace por lo que dijimos, porque lo ama, porque lo honra y porque lo obedece. Es el sentido de lo que Dios me hablaba de esta parte. Ciertamente Dios nos va a llevar a grandes alturas si estás con Él. Te va a llevar a grandes victorias, es garantizado, iglesia.
Lo podrás ver en la Biblia y muchos lo hemos comprobado en nuestras vidas, que cuando Dios ha estado en medio de nosotros, has tenido las grandes victorias en medio de ti. Pero no es por eso que lo busco, no es por eso que lo adoro por lo que Él es, por el amor que le tengo, papá. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias, papá, esta noche. Gracias por tu palabra, Señor, que rete nuestras vidas, papá, que nos impulse, Señor, a buscar más de ti, Señor, que rete, papá, nuestros corazones, Señor, que nos mueva, papá, de esa comodidad, Señor, que, Padre mío, tengamos esa hambre, ese anhelo, Señor, de ti, Señor, en el nombre de Jesús, papá. Obra en medio de cada vida, Señor, que sea tu palabra, Señor, tocando y como dice, Señor, como esa espada de dos filos, Señor, penetrando, Señor, hasta lo más profundo, Señor, de nuestro corazón, Señor, y mueva, papá, lo que tenga que mover, Señor, remueva, papá, lo que tenga que remover, Señor, que quite, Señor, lo que tenga que quitar, Padre mío, pero que sea tu voluntad, Señor, en medio de nosotros, que sea tu presencia, papá, en medio de nuestras vidas, Señor, que seas tú obrando, Señor, que seas tú glorificándote, Señor, en medio de nosotros, papá, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios.